fortaleza de la luz de la esperanza. En casa de Yu Xingxue. Descansa bien en casa por ahora, Xiao Xue. Mamá se va a trabajar. He preparado el almuerzo para ti y tu padre, está en la nevera. Solo tienes que calentarlo en el microondas cuando sea la hora. La mujer de mediana edad instruyó amablemente a Yu Xingxue. Yu Xingxue sintió, con una expresión algo forzada y una voz tímida, de acuerdo, mamá, buena chica. Tras decir eso, la mujer de mediana edad se marchó y cerró la puerta. Lo que siguió fue una voz que hizo temblar todo el cuerpo de Yu Xingxue. Muy bien, Yu Xingxue, es hora de comenzar nuestro entrenamiento. Yu Xingxue giró la cabeza con rigidez para ver a Ma Xue, que había aparecido detrás de ella en algún momento. Tan de repente. Yu Xingxue había pensado que tendría más tiempo para prepararse mentalmente. Ma Xue, incapaz de soportar semejante actitud perezosa, asintió y dijo, así es, el tiempo apremia. ¿Acaso no quieres convertirte en guerrero? Conviértete en un guerrero. Yu Xingxue luchó internamente por un momento antes de asentir. Bueno, está bien, pero necesito estar de vuelta antes del mediodía para cuidar de mi padre. Al oír esto, Ma Xue negó con la cabeza y se burló. Una vez que te conviertas en guerrera, ya no estarás en el mismo mundo que ellos. No importa, es demasiado pronto para contarte estas cosas. Bueno, entonces, vámonos. No se molestó en explicar la enorme diferencia entre guerreros y gente común, y tras hacer ese breve comentario, chasqueó los dedos. Un profundo y oscuro vórtice espacial apareció de la nada en la habitación. Yu Xingxue miró asombrada. Eso es asombroso. Al ver su reacción, Ma Xue mostró una sonrisa orgullosa. Esta técnica se llama espacio de las sombras. Es una de nuestras habilidades especiales que otros no pueden aprender ni tendrán la oportunidad de aprender. Basta de charla, sígueme. Ma Xue dijo mientras entraba en el vórtice. Yu Xingxue sintió que le picaban los ojos. Miró nerviosamente el vórtice espacial, tragó saliva con dificultad, pero aún así entró en él. Opslide, una propiedad privada perteneciente al grupo Yanxing, pero ahora básicamente pertenecía a Gu Yan. Un lujoso coche negro se detuvo lentamente frente a una sólida verja de metal. A través del parabrisas, Gu Yan observó el lugar, que estaba completamente rodeado de altos muros y alambre de púas. Parecía una prisión negra. Al segundo siguiente, como si supiera que Gu Yan había llegado, la puerta se abrió lentamente. El coche entró. Debido a su abandono, muchas de las zonas acordonadas estaban completamente desoladas, simplemente delimitadas por sencillas láminas de metal. En la parte trasera de la propiedad, se podía vislumbrar vagamente su conexión con una gran montaña, que también pertenecía al grupo Yanxing. El plan original era convertirlo en un complejo turístico de montaña. Avanzando, Gu Yan vio la pista de atletismo, y detrás de ella se alzaba el edificio escolar abandonado con la pintura descascarada en las paredes. Varias figuras pequeñas jugaban en el campo. Deténgase aquí, Gu Yan habló. Cuando el coche se detuvo de repente junto a la pista, las pequeñas figuras en el campo, vestidas con ropas andrajosas, se detuvieron y miraron con expresiones tímidas. Automóviles y vehículos entre ellos, un niño de pelo negro con un solo brazo protegía a una niña de pelo blanco que abrazaba a un osito de peluche manco. En este momento, ¡zas! 10 figuras aparecieron instantáneamente junto al coche, y Sadouklo abrió respetuosamente la puerta. Gu Yan, vestido con un abrigo negro, salió y miró a los niños que observaban con temor desde la distancia. Una sonrisa se dibujó en sus labios mientras decía lentamente, cuéntame sobre la situación actual de la organización. Mientras hablaba, Gu Yan caminó hacia los niños, seguido por Sadouklo y otros, e informó, señor, hemos establecido Opslide como la base de nuestra organización gracias a la información de contacto del on-site del grupo Yanxing que usted nos proporcionó anteriormente, derecho de familia. Actualmente, hemos encontrado 5 niños con potencial para la formación. Todos son huérfanos que no tenían hogar. Entre ellos hay 2 hermanos a los que rescaté de traficantes de personas. Como eran pequeños y delgados, y la hermana tenía un extraño cabello blanco, no había compradores. Los traficantes, en su frustración, le rompieron el brazo al hermano y lo obligaron a mendigar en las calles. Para cuando terminó el informe, Gu Yan ya había llegado hasta los 5 niños. Los niños permanecían juntos, con los cuerpos temblando incontrolablemente, todos asustados de aquel hombre extraño que había aparecido de repente. Entre ellos, la niña de cabello blanco se aferraba con fuerza a la ropa de su hermano manco, escondiéndose detrás de él mientras observaba atentamente a Gu Yan. Personas y sociedad. Al ver a los hermanos, una expresión peculiar apareció en los ojos de Gu Yan. Se agachó, intentando que su expresión fuera lo más amable posible, y sonrió a los niños. Niños, no tengan miedo, no les haré daño. Puede que no me conozcas, pero debes saber que, a partir de ahora, seré tu guardián. Los niños seguían sin atreverse a hablar, limitándose a observarlo con nerviosismo. Al ver esto, Gu Yan se puso de pie y miró al viejo Gao. Viejo Gao, ve a buscar esas cosas. Sí, joven amo. Enseguida, el viejo Gao sacó varias cajas de cartón del maletero del coche. Al abrir las cajas se pudo descubrir su contenido, caramelos, ropa y juguetes. Gu Yan sacó unos caramelos y se los ofreció a los niños tímidos, diciendo, estos son regalos para ustedes. Son muy dulces. Los niños miraban el caramelo con anhelo en los ojos.
pero aún así no se atrevían a extender la mano y cogerlo. Entonces Guyan colocó el caramelo en el suelo y dijo, tómenlo ustedes mismos, no sean tímidos. Los niños dudaron un instante antes de avanzar lentamente y recoger los caramelos. Derecho de familia se llevaron el caramelo a la boca, saboreando su dulzura, y una sonrisa apareció en sus rostros. En ese momento, Guyan colocó suavemente su mano sobre la cabeza del niño manco, acariciándola con delicadeza mientras preguntaba ¿cómo te llamas? El niño tembló ligeramente, pero permitió el suave toque de Guyan, soy Sitou, y mi hermana es la pequeña Bai. Mientras saboreaba la dulzura del caramelo, Sitou continuó, tengo 8 años y mi hermana tiene 6. Nuestros padres están muertos, asesinados por gente mala. Los malos nos secuestraron e intentaron vendernos, pero nadie quiso comprarnos. Así que querían romperle el brazo a mi hermana para que suplicara. En ese momento, la voz de Sitou se quebró por la emoción, y las lágrimas cayeron gota a gota. La pequeña Bai reunió entonces valor para mirar a Guyan y le dijo en voz baja, no, fue culpa de la pequeña Bai. Como soy fea, nadie quería comprarme. Esos tipos malos querían romperme el brazo, pero mi hermano no se lo permitió. Dijo que podía ganar suficiente dinero para los dos, así que no me lo rompieron. Mientras decía esto, los ojos de la pequeña Bai se pusieron rojos. Hermano mayor, ya no tenemos hogar, ¿podrías acogernos? Guyan miró a la pequeña Bai, de cabello blanco, y sus ojos reflejaban la compasión adecuada mientras extendía la otra mano para acariciarle suavemente la cabeza. Luego miró a los otros niños, que también temían ser abandonados de nuevo, ya que los he acogido, no los abandonaré. A partir de ahora, puedes llamarme señor. Ahora bien, ¿les gustaría acompañarme? Les daré un hogar cálido, les enseñaré a leer y escribir y les brindaré entrenamiento, les ayudaré a convertirse en personas capaces de protegerse a sí mismas y a quienes las rodean. Sintiendo un calor sin precedentes en la cabeza, la pequeña Bai extendió la mano y agarró la muñeca de Guyan, con lágrimas cayendo mientras murmuraba con voz entrecortada, Señor, quiero seguirle. Sitou también levantó la vista, con la mirada decidida, Señor, yo también quiero seguirle. Después de que hablaron, los otros 3 niños también comenzaron a llorar. Señor, señor, en ese momento, el corazón de cada niño se llenó de confianza en Guyan. Al ver que su objetivo se había cumplido, Guyan se puso de pie y miró a Garra Sombría, llévalos a bañarse y a cambiarse de ropa, los dormitorios del edificio escolar deberían seguir siendo utilizables, ¿verdad? Sadouk lo asintió respetuosamente y respondió, en respuesta, señor, las instalaciones básicas ya están operativas. Guyan asintió levemente, hagámoslo de esta manera. Luego miró a los guardias de la muerte restantes, señalando a cada uno mientras hablaba, de ahora en adelante, seréis conocidos por números, del 1 al 9. Cada uno de ustedes lleve a un niño a bañarse, uno cargue estas cajas de cartón y el resto prepare comidas nutritivas para estos niños. Si no hay suficientes provisiones para el cultivo, vayan directamente a Lonsaitian. Sí, señor, ¿es Yusin un genio? El pequeño Bai y los demás habían estado vagando afuera, pero de repente fueron traídos a este lugar por los llamados seres con garras. Aunque no les habían hecho nada, estaban profundamente asustados. Sin embargo, la llegada de Guyan hoy trajo una inmensa alegría al corazón de cada niño, reavivando la esperanza en sus vidas. Iban precedidos por los guerreros de la muerte, que los llevaban de la mano mientras caminaban hacia el dormitorio. Mientras caminaban, cada niño no dejaba de mirar hacia atrás, a Guyan. Este último lucía una leve sonrisa en el rostro. No fue hasta que los niños estuvieron fuera de la vista que la sonrisa de Guyan se desvaneció lentamente. Io. Suosuo surgió de la punta del dedo de Guyan, emitiendo un sonido como si buscara elogios. Guyan asintió levemente. Sé que lo hiciste bien. Te permitiré comer un poco. Chirrido. Suosuo se estremeció con excitación, y luego sus 3 diminutas garras se clavaron en el dedo de Guyan, succionando con avidez su sangre. Parecía completamente obsesionado, como si la sangre de Guyan fuera una especie de elixir poderoso. Guyan observó en silencio el extraño comportamiento de Suosuo. Otra cosa extraña que añadir a la lista. Últimamente, Suosuo se había apegado aún más a su sangre. Bueno, no tiene sentido darle más vueltas. Guyan negó con la cabeza, y sus pensamientos se desviaron hacia los caramelos que acababa de repartir. En realidad, cuando les dio los caramelos a los 5 niños, las células de Suosuo ya se habían infiltrado en ellos. El hecho de que la infección comenzara en la infancia permitió que las células de Suosuo penetraran más profundamente. Por supuesto, su carácter gentil, considerado y amable no carecía de razón. Fue porque esos hermanos eran extremadamente importantes. Aunque ahora parezcan personajes comunes, en realidad fueron uno de los principales antagonistas en las etapas finales de la historia original. Sí, también eran subordinados de Len Qingyu en la obra original, novela de Robot Yandere. Reconociendo su talento y temperamento, Guyan los había reclutado. Les había enseñado una técnica de cultivo llamada arte del demonio gemelo, que tenía requisitos muy estrictos. Solo podía ser practicada por 2 individuos del mismo linaje. Una vez dominada, ambos compartirían una sola mente y un solo cuerpo. Además, ganarían 2 vidas. Mientras uno de los hermanos permaneciera con vida, el otro podría resucitar dentro de su cuerpo y renacer.
En la historia original, este par de antagonistas casi aniquilan al grupo del protagonista. Por suerte, se descubrió su punto débil, lo que permitió derrotarlos de un solo golpe. En cuanto a los demás, eran simplemente huérfanos comunes con potencial para el cultivo. Sin embargo, ellos también desempeñarían un papel importante en sus planes futuros. Pensando en esto, Guyan miró al cielo. Aún faltaba tiempo para que Bai y los demás terminaran de asearse y acomodarse. Ahora sería un buen momento para inspeccionar la futura sede de su organización. Tras una inspección minuciosa, pudo realizar las reformas necesarias. Al fin y al cabo, en el futuro este lugar albergaría a más de 5 niños. Con esto en mente, Guyan sonrió levemente y dijo, vamos, viejo Gau, Suasua, acompáñenme a recorrer este lugar. Sí, joven amo. Sí, señor. El tiempo transcurría lentamente. Guyan terminó de recorrer la zona. Si tuviera que describir su impresión del lugar, simplemente estaba demasiado deteriorado. Las instalaciones consistían en un patio de recreo abandonado, un edificio escolar en ruinas y dormitorios de ruidos, rodeados de terreno árido. Si tan solo tuviera la habilidad de Qingyu para crear agujeros negros espaciales con tanta facilidad, podría invocar a Lon Saitian ahora mismo. Tras mostrarle el lugar, Lon Saitian pudo organizar la construcción de una base adecuada. Por supuesto, podría mencionárselo más tarde. Al entrar en el dormitorio, Guyan negó con la cabeza con disgusto. El lugar estaba hecho un desastre. Los cristales de las ventanas estaban todos destrozados, y la escalera que conectaba el cuarto y el quinto piso se había derrumbado sobre el primer piso. Parecía que habría que reconstruirlo todo desde cero. Una vez terminadas las reformas, tendría que encontrar profesores para educar a los niños. Después de todo, no quería tener bajo su mando a un grupo de brutos enloquecidos por la batalla y sin ningún sentido de la decencia. Al pensar en esto, Guyan se dio cuenta de que también necesitaba reclutar personas talentosas. Si bien los artistas marciales eran esenciales, los seres humanos necesitaban más que habilidades de combate para vivir una vida plena. Por lo tanto, también necesitarían especialistas para mejorar su calidad de vida. Esto no sería difícil para la familia Gu. Guyan no pudo evitar maravillarse una vez más ante las ventajas de pertenecer a una familia poderosa. Ya es suficiente por ahora, vamos a ver cómo están los niños. Guyan tenía un plan general en mente, pero los detalles tendrían que esperar hasta que terminaran las reformas. Mientras tanto, en lo profundo de un remoto bosque de montaña, Ma Xue miró algo sorprendida a Yu Xingxue, que jadeaba con dificultad con las manos en el suelo. No esperaba que aguantaras tanto. Te subestimé. Sin embargo, aún estás lejos de poder cultivar el verdadero chi. Yu Xingxue jadeó, alzando la vista. Honestamente, ella tampoco esperaba tener que soportar esto. Quizás debido a que había estado corriendo por el bosque durante tanto tiempo, se sintió un poco indispuesta y se volvió hacia Ma Xue. No puedo empezar a aprender a cultivar el chi verdadero ahora. Ma Xue negó con la cabeza y se burló. ¿Crees que no quiero? Pero tu estado físico es demasiado malo. Este nivel de entrenamiento tiene como objetivo mejorar tu condición física para cumplir con los requisitos mínimos para cultivar el verdadero chi. Por ejemplo, mírenme, cultivar el chi verdadero es sencillo. Solo necesito concentrar mi mente y hacer circular la técnica para extraer el chi verdadero. Como esto. Ma Xue abrió la palma de la mano y se oyó un zumbido. Un torbellino de chi verdadero negro se formó gradualmente en su mano. ¿Lo ves? Este es el chi verdadero que he cultivado con mi técnica. El chi verdadero tiene muchos usos. También he preparado una técnica adecuada para ti. Una vez que tu condición física mejore, podrás empezar a practicarla. Yu Xingxue observaba atentamente, sintiendo un picor en los ojos. Se los frotó, y su expresión se tornó extraña. Ma Xue no se percató del extraño comportamiento de Yu Xingxue. En cambio, miró al cielo y continuó, muy bien, antes del mediodía tienes que completar otra carrera de campo a través de 10 kilómetros. No te preocupes, aunque te desmayes, te curaré. En ese momento, Yu Xingxue habló tímidamente, creo que, tal vez ya no necesite entrenar. Ma Xue frunció el ceño, dirigiendo su fría mirada hacia Yu Xingxue, dispuesta a burlarse de ella. Ya te rindes. Pero antes de que pudiera terminar, Ma Xue se quedó paralizada. Allí, en la palma de Yu Xingxue, había un torbellino de chi verdadero negro, idéntico al suyo. Al ver la expresión cada vez más tensa de Ma Xue, Yu Xingxue levantó la mano débilmente y preguntó, señorita Ma, ¿esto significa que me he convertido en una artista marcial? Ante estas palabras, espera que, Ma Xue sintió que su visión del mundo se tambaleaba. Un momento. Me llevó una semana entera cultivar el chi verdadero en aquel entonces. ¿Cómo lo logró este chico solo observando? ¿Qué está pasando? ¿Es Yu Xingxue un genio? No. Ningún genio puede aprender algo así con solo verlo una vez. Espera, ¿podría ser ella una artista marcial innata? Sí, debe ser eso. Debe haber despertado su verdadero chi de forma natural. Ma Xue intentó consolarse. Originalmente, su plan era entrenar el cuerpo y la mente de Yu Xingxue simultáneamente. Para cuando Yu Xingxue lograra cultivar el chi verdadero, ya sería una artista marcial principiante. Pero ahora, ella miró a Yu Xingxue, quien parecía avergonzada y tímida. Suspiró, pellizcándose el puente de la nariz.
Esta chica no parecía alguien que pudiera cumplir con los estándares de una artista marcial principiante. Entregarla de esta manera probablemente sería inaceptable para Guyan. Bueno, al menos es una artista marcial nata. Ma Xue comenzó a maquinar. Tal vez podría convencer a Guyan para que la reclutara si demostraba tener el talento suficiente. Entonces, una vez que Guyan revelara el paradero de su hermano, podría exponer la verdadera naturaleza de Guyan. Posteriormente, podría enviar a Yu Xingzue a infiltrarse en el círculo de Guyan y atacar en el momento oportuno. Perfecto. Con esto en mente, se dirigió a Yu Xingzue. Ya que has cultivado el chi verdadero, te llevaré a un buen lugar. Bueno, Yu Xingzue sintió y luego añadió con vacilación, pero necesito ir a casa para cuidar de mi padre antes de la hora de la comida. Ma Xue, bufanda de cricket, tejida con broche, en la residencia estudiantil del segundo piso del Rayo de Esperanza. Varios niños, ahora vestidos con uniformes blancos nuevos e idénticos, permanecieron obedientemente en fila. La número 1, una mujer inexpresiva, condujo a la pequeña Bai hacia ella. La pequeña Bai aún sostenía con fuerza su muñeca desgastada. Al llegar, corrió rápidamente al lado de su hermano Sitou, tomándole la mano y mirando tímidamente a Guyan. Parecía preocupada de que su tardanza pudiera haberle molestado. Después de que número 1 regresara al grupo, Garra informó respetuosamente, «Señor, todos están aquí». Respondió Guyan en voz baja, y luego sonrió cálidamente a Bai y a los demás. «Muy bien. Ahora todos se ven animados y llenos de energía. Ahora pasemos a la parte que todos disfrutan. Cada uno de ustedes se presentará. Cuéntanos tu nombre, tus aficiones o tus sueños, cualquier cosa que quieras compartir. No seas tímido. ¿Quién quiere ir primero?». Ante esto, los niños intercambiaron miradas, sintiéndose algo tímidos y vacilantes. Afortunadamente, Sitou dio un paso al frente para presentarse. Respiró hondo y dijo, «Me llamo Sitou. Me llaman así desde que era pequeño. Mi sueño es darle una buena vida a mi hermana. Mi pasatiempo es proteger a mi hermana. Y ahora, además de protegerla, también quiero ayudarle a usted, señor». Sitou miró a Guyan con admiración. Nadie los había tratado con tanta amabilidad antes. Les dieron comida y ropa nueva, y por alguna razón, Guyan parecía irradiar un encanto magnético que hacía que Sitou quisiera acercarse a él. Entonces la pequeña Bai habló con voz suave y clara. Miró a Guyan con nerviosismo y dijo, «La pequeña Bai también quiere ayudarle, señor». Tras hablar, pareció darse cuenta de que interrumpir podría ser de mala educación, o tal vez se sentía cohibida por su cabello blanco, que, según ella, la hacía parecer extraña y aterradora. Se sonrojó rápidamente y bajó la cabeza, pero ella seguía lanzando miradas furtivas a Guyan. Se sentía tan cálido. Tras las presentaciones de los dos hermanos, los demás comenzaron a compartir sus historias. Un niño de 7 años llamado Sing le explicó que sus padres murieron en un accidente automovilístico cuando él tenía 5 años. Los bienes de su familia fueron confiscados por parientes, y desde entonces ha estado vagando sin rumbo. Una niña de 6 años llamada Sing Sing, de la misma edad que la pequeña Bai, y otra niña de 7 años llamada Lin Lin compartieron historias similares a las de Single. En cuanto a Little Bai y Sitou, habían sido rescatados de traficantes de personas, y sus padres también habían fallecido. En resumen, sus antecedentes eran limpios. Al menos Guyan no vio ningún problema. Sonrió y dijo, «Bien, ahora ya nos conocemos todos». Señaló a Garra y a los demás y les dijo a Bai y a los niños, «Estos hermanos mayores les enseñarán cosas nuevas. Deben escuchar con atención y estudiar mucho. También iré a visitarte cuando pueda. Espero ver una faceta diferente tuya para entonces». Al oír esto, aunque los niños se resistían a ver marchar a Guyan, asintieron uno a uno y dijeron, «Sí, señor, trabajaremos duro. Cuando regreses, sin duda seremos diferentes». «Así es, señor». Guyan sonrió y asintió, pronunciando unas palabras más de aliento antes de marcharse con el viejo Gao. En el coche. Hablar con niños es agotador sinceramente, no suelo ser tan amable y gentil. Guyan suspiró, con aspecto de estar completamente agotada. El viejo Gao lo miró por el espejo retrovisor y soltó una risita. «¿En serio? Creí que te lo estabas pasando bien». Guyan sonrió con sorna. «Ah, viejo Gao, puede que solo sea tu imaginación. Solo estaba siendo amable por el bien del plan. La pequeña Bai y los demás forman parte del plan. Me serán útiles en el futuro». Ante esto, Guyan soltó una risa siniestra. «Cuando descubran que los he estado utilizando todo este tiempo, probablemente llorarán y montarán un numerito». El viejo Gao arrancó el coche y sonrió levemente. «Quizás». «Entonces, ¿a dónde vamos ahora, señor? ¿Cuál es el plan?». La expresión de Guyan se tornó seria. Aunque debería dirigirse a Lon Saitian para instruirlo sobre la construcción del Rayo de la Esperanza, ya era casi mediodía, así que se recostó en su asiento y sacó su teléfono para ver algunos videos cortos. «El plan es que me lleves a casa de Len Qingyu. Ve a ver a Lon Saitian y dile que empiece la construcción del Rayo de la Esperanza». Viejo Gao, en la mansión de la familia Len, en el estudio. Len Qingyu estaba sentada en su escritorio, tejiendo algo. Sobre la mesa había una bola de lana y un libro de instrucciones para tejer. «No está mal, pensaba que sería más difícil». Len Qingyu tejía una bufanda con tono desdeñoso. «¿Una simple bufanda? Pan comido. Cuando la termine, Guyan se emocionará tanto que caerá de rodillas y llorará. Mi otro yo sí que sabe manejar el horno. Apoyo tu idea de tejer».
Little Cold se había dado cuenta de que, cuando se trataba de manipular personas, Len Qianqiu era mucho más hábil. Por lo tanto, ahora comprendía y apoyaba cada uno de sus movimientos. Len Qianqiu estaba complacido, pero aún un poco molesto. Como si necesitara tu aprobación. Por cierto, ¿no has estado apareciendo demasiado a menudo últimamente? Antes, te quedabas tranquilamente dentro de mí, porque tu yo del pasado jamás habría tejido una bufanda. Ni llorarías, ni harías berrinches, ni te reirías por culpa de ese horno. Incluso duermes como una persona normal ahora, lo cual es muy ineficiente. Salgo para asegurarme de que no abandones tu venganza. ¿De qué estás hablando? ¿Qué quieres decir? Len Qianqiu estaba furiosa, convencida de que Little Cold la estaba menospreciando. ¿Cómo podría renunciar a la venganza? La venganza es el propósito de mi vida. Permítanme tomar prestada una frase de internet para responder. ¿Qué? No puedo decirlo. ¡Pua! Apretó los puños. Pequeño frío, ¿qué has estado aprendiendo en línea? Espera, ¿cómo te conectas a internet? Nuestras mentes están separadas. Len Qianqiu de repente empezó a sospechar. Desde que Little Cold apareció en escena, dejaron de compartir sus recuerdos. Lo único que tenían en común era el recuerdo de la masacre de la familia Len. ¿Qué quiso decir Little Cold con eso? Preguntó con cautela. Cuando te conectaste a internet, ¿puedes salir? ¿Cómo es que no lo sabía? Mi otro yo, nuestro horno está aquí. Little Cold cambió de tema, y Len Qianqiu, como era de esperar, cayó en la trampa. Espetó, él es asterisco mi asterisco horno. Cállate, pequeño frío. Dicho esto, Len Qianqiu despejó rápidamente el escritorio, escondiendo todos los hilos y materiales de punto. No quería que Gu Yan la viera tejiendo una bufanda para él. Después de todo, ella era el rey de la noche. ¿Tejer una bufanda para un hombre? Sus subordinados se reirían de ella si se enteraran. ¿Por qué no le dices que estás tejiendo una bufanda? ¿Acaso no es una buena manera de aumentar su afecto? ¿Afecto? ¿De dónde sacaste ese término? Cállate y mira. Entiendo. Tarde para dos. Len Qianqiu no se molestó en prestar atención al comportamiento inusual de Xiao Leng. Rápidamente reguló su respiración y volvió a sentarse en su escritorio, fingiendo leer como de costumbre. El tiempo transcurría lentamente. Len Qianqiu no podía concentrarse en el libro. Frunciendo el ceño, miró hacia la puerta del estudio. ¿Dónde está? Empezó a sentirse inquieta. Aunque siempre le molestaba que Xiao Leng pudiera presentir la llegada de Gu Yan antes que ella, tenía que admitir que su intuición era bastante acertada. Al menos, un segundo después de que Xiao Leng lo percibiera, también sintió la presencia de Gu Yan. Pero, ¿por qué no ha aparecido aún Gu Yan? Ella ya se había preparado. ¿Cómo pudo tardar media hora? Justo cuando estaba pensando esto, clic la puerta del estudio se abrió lentamente. Xiao Qingqin lo veo corazón rojo. Gu Yan entró dando saltitos, sosteniendo un singular ramo de flores. Se acercó a Len Qianqiu y le dijo, Qianqiu mi Qianqiu, ¿sabes qué sorpresa te he traído? ¿Una sorpresa? El corazón de Len Qianqiu se conmovió, pero en apariencia se mantuvo fría e indiferente, ignorando a Gu Yan mientras seguía leyendo como si nada hubiera pasado. Tranquila, tranquila. Si actúo con demasiado entusiasmo cada vez que viene Gu Yan, ¿no parecerá que realmente me gusta? Si Gu Yan alguna vez lo descubre, me moriré de vergüenza. Al ver a Len Qianqiu fingiendo calma, Gu Yan lo comprendió al instante. La vida necesitaba un poco de sazón para darle sabor y fomentar la armonía entre ellos. Él sabía a qué se refería Len Qianqiu. El saludo era demasiado simple. Entonces, Gu Yan se arrodilló sobre una rodilla, sosteniendo el singular ramo de flores, y se lo ofreció a Len Qianqiu. Hola, princesa. De ahora en adelante, no necesitarás decir ni una palabra para ser feliz. ¿Sabes por qué? Porque tu Yan ha llegado. Len Qianqiu, que había estado tratando de mantener la compostura, ya no pudo contenerse. Apartó las flores de dulce aroma que prácticamente le rozaban la cara y agarró a Gu Yan por el cuello, sacudiéndolo de un lado a otro. ¿Qué clase de frase para ligar tan ridícula y cursi es esta? Aunque vayas a coquetear, no lo hagas tan incómodo. Decir, princesa, eres tan hermosa, sería 100 veces mejor que tu Yan ha llegado. ¿Es que ni siquiera puedes conversar como es debido? Len Qianqiu estaba furiosa, pero lo que la enfureció aún más fue, incluso una frase tan cursi, dicha por Gu Yan, hizo que su corazón diera un vuelco. Maldita sea, ¿por qué me he convertido en esto? Todo es culpa de Gu Yan. Este tipo malo me ha transformado en esto. Al ver la fuerte reacción de Len Qianqiu, pero con las constantes notificaciones apareciendo en su mente, Gu Yan no entendió. ¿Qué es ser cuando tu esposa está obviamente perdidamente enamorada pero se niega a admitirlo? Gu Yan pensó, es demasiado linda. Qianqiu, no importa lo que digas, tengo que decírtelo. Este es mi amor por ti, mi amor infinito por ti. Quiero verter todas estas palabras en tu mente. Len Qianqiu inmediatamente se tapó los oídos avergonzada. Basta, basta. ¡Qué vergüenza! Por favor, habla como una persona normal. Temblaba de vergüenza. Si sus subordinados la vieran así, su reputación quedaría arruinada. Al ver que Len Qianqiu estaba realmente avergonzado, Gu Yan decidió dejar de recitar mentalmente las docenas de frases cursis. Está bien, Qianqiu, ya paro. Es que hace tanto que no te veo que me emocioné demasiado. Solo ha pasado un día. Len Qianqiu,
con el rostro enrojecido, finalmente levantó la vista y se quejó después de que Guyan por fin se calmara. Pero ahora que el alboroto había terminado, Len Qinkyu decidió preguntar lo que realmente quería saber, qué había estado haciendo Guyan últimamente y a dónde había ido hoy. Entonces, respiró hondo, bajó las manos y, después de calmarse, ella exclamó: ¿por qué no viniste a verme en cuanto llegaste? Ah, pregunta equivocada. El rostro de Len Qinkyu se puso rojo brillante en un instante. Maldita sea, quería preguntar en qué había estado ocupada Guyan. ¿Por qué terminó diciendo eso? Todo es culpa de Guyan por hacerla actuar de forma tan extraña. Guyan se animó de inmediato. Acercó el singular ramo de flores. Toma, Qinkyu. ¿Recuerdas que te prometí hacer profiteroles? Pero los profiteroles normales son demasiado aburridos, así que les di forma de flor. Aunque no se vean, seguro que notarás el cariño que les puse. Cuando escribo este signo de interrogación, no es porque yo tenga un problema, sino porque tú lo tienes. Len Qinkyu tomó el ramo de flores de algodón, quedándose momentáneamente sin palabras. Dejando de lado el hecho de que le había prometido hacerle profiteroles, se cubrió el rostro, sintiendo una mezcla de sorpresa, deleite e impotencia, y murmuró: ¿quién en el mundo le regala a alguien un ramo hecho de profiteroles? ¿De verdad crees que esto está bien? Hasta yo no puedo evitar quejarme. Guyan dudó un momento, observó el ramo de flores comestibles que Len Qinkyu sostenía en sus manos y luego pensó en los ramos comunes que la gente suele regalar. Entonces, él asintió con seguridad. Está perfectamente bien, ¿no te parece genial, Qinkyu? Si no te gusta, te lo devuelvo. Dicho esto, extendió la mano para coger el ramo de flores de algodón de azúcar. Len Qinkyu estaba a punto de decir algo, pero cuando escuchó la pregunta de Guyan, se quedó paralizada un instante, y enseguida agarró con fuerza el ramo de flores. Un momento, ¿quién dijo que no me gusta? Ella aspiró el dulce aroma que emanaba del ramo, tragó saliva y añadió en voz baja: es que, solo a mí me gustaría algo así. ¿Qué dice? Tu voz es tan suave que no puedo oírte. Guyan se inclinó hacia ella, presionándola para que repitiera lo que había dicho. Y Len Qinkyu se arrepintió de sus palabras en cuanto salieron de su boca. Su rostro estaba completamente enrojecido por la vergüenza. Maldita sea, ¿qué estoy diciendo? Este hombre tan molesto, seguro que me oyó, pero está fingiendo que no. Pero, mientras el tentador aroma inundaba sus sentidos, Len Qinkyu supo que se trataba de profiteroles hechos por el mismísimo Guyan. Eran de una calidad completamente diferente a las que se compran en las tiendas. Eran los buñuelos de crema de los dioses. La deidad de los buñuelos de crema. Espera, no, esa metáfora es demasiado rara. De todos modos, me encantan, me encantan. Los profiteroles son mis favoritos. ¿Estás satisfecho ahora? Len Qinkyu gritó avergonzada, luego agarró una bolita de goma y se la metió en la boca. No le importa lo que Guyan me diga después, ya sea burlándose o mofándose. Primero voy a comer. En un instante, el dulce y delicioso sabor de los divinos profiteroles de Guyan explotó en la boca de Len Qinkyu. Su cerebro se transformó instantáneamente en la forma de los profiteroles de Guyan. El rostro de Len Qinkyu se iluminó de inmediato con felicidad mientras comía los pastelitos en silencio y con satisfacción. 1, 2, 3. Guyan se sentó junto a Len Qinkyu y la miró con atención. Como era de esperar, cuando Qinkyu come sus dulces favoritos, se convierte en una gatita. Quizás porque este lado de Qinkyu era demasiado adorable, Guyan no pudo evitar extender la mano y acariciar suavemente la cabeza de Len Qinkyu, diciendo en voz baja: Qinkyu, te quiero muchísimo. La sala quedó en silencio por un instante. Las pestañas de Len Qinkyu revolotearon. Tragó lentamente el último bocado del pastelito, con el rostro sonrojado, mientras bajaba la cabeza. Tras unos segundos, emitió una respuesta tímida, casi inaudible. Chen. La tarde fue tranquila y cálida. La luz del sol se filtraba a través de los marcos moteados de las ventanas, envolviéndolos a ambos en un velo dorado. Sus figuras se entrelazaban entre luces y sombras, creando una escena onírica absolutamente encantadora. En ese instante, el tiempo pareció detenerse y el mundo entero dejó de girar. Solo el sonido de sus latidos y respiraciones se entrelazaban, componiendo la más hermosa melodía. ¿Por qué los miembros de la noche prefieren actuar solos? Escuela secundaria Yangai. El aula, normalmente ruidosa, estaba inusualmente silenciosa hoy. Todos susurraban, comentando en voz baja sobre alguien que había estado ausente durante mucho tiempo. Denfeng, a quien antes se consideraba que solo servía para estudiar, había regresado. Su aspecto y su actitud habían cambiado drásticamente, superando con creces su antigua personalidad. Oye, mira a Denfeng. ¿No te parece que se ha puesto un poco más musculoso? ¿Cómo pudo cambiar tanto después de tomarse un tiempo libre? ¿Y no crees que se ha vuelto más guapo? Ahora luce mucho más radiante. Sí, ¿cómo es que nunca nos habíamos dado cuenta de que Denfeng era bastante guapo antes? Denfeng permaneció sentado, escuchando a escondidas los comentarios a su alrededor. Fingió no importarle, pero en el fondo, estaba completamente satisfecho. Sí, esa era la sensación. Ahora era diferente. Ya no era la misma persona que antes. ¿Qué pensaría Len Gliner de mí? Dirigió una mirada disimulada en dirección a Len Gliner. Para su decepción, Len Gliner estaba charlando con Bai Kyonglan. Ni siquiera lo miró. Además, si uno se fijaba bien, podía ver la pulsera de oro en la muñeca de Len Gliner que había comprado en la joyería la última vez.
¿Por qué? ¿Acaso mi transformación no despierta la curiosidad de Liner en absoluto? Denfeng sintió una mezcla de decepción y frustración. Parecía que no había hecho lo suficiente para destacar. No importa. Mientras hiciera algo extraordinario, seguro que captaría la atención de Leng Liner. Denfeng estaba absolutamente seguro de ello en su corazón. Mientras tanto, Leng Liner seguía charlando con Bai Qionglan sobre videojuegos. Al parecer, Bai Qionglan notó la mirada de Denfeng y susurró: Liner, parece que Denfeng te está mirando disimuladamente. Leng Liner, que estaba en medio de una historia emocionante, hizo una pausa por un momento. Denfeng: ¿o quién es ese? No te preocupes por él, Qionglan. Déjame decirte que ese jefe estaba en perfecto estado de salud, ¿sabes? Le lancé una bola monstruo y, con una probabilidad de captura de solo el 1%, logré atraparlo. ¿No es eso mucho más divertido que esos juegos gacha con sus probabilidades garantizadas del 50%? Al ver que a Leng Liner no le importaba en absoluto Denfeng, Bai Qionglan sonrió y dijo: sí, totalmente. Mientras tanto, sin que nadie lo supiera, en la esati de la escuela, 3 figuras permanecían de pie. Muronsi cerró los ojos, y un inmenso poder sensorial envolvió instantáneamente todo el campus. En un instante, abrió los ojos y dijo con calma: aquí solo hay 2 artistas marciales. Tienen rastros de la energía interna de la puerta de la tortuga negra en sus cuerpos. Uno de ellos, con un cultivo lamentablemente débil, debe ser Denfeng, el heredero de la puerta de la tortuga negra que mencionó el maestro. El objetivo ha sido localizado. Actuemos ahora. En cuanto terminó de hablar, Bai Lien agarró a Muronsi, que estaba a punto de actuar, y gritó: Oye, ¿eres tonto? Denfeng está en la misma clase que Liner. Si actúas imprudentemente, podrías lastimarla. Es la hermana del amo. Si le pasa algo, ninguno de los dos podrá soportar las consecuencias. Muronsi negó con la cabeza, con aire de seguridad. No sucederá. Solo tomará un instante, y ni siquiera se oirá un sonido. Bai Lien frunció los labios. Por eso odio formar equipo con tipos musculosos y descerebrados como él. Ella espetó furiosa: idiota. ¿Y si algo sale mal? Como heredera de la puerta de la tortuga negra y elegida con la energía de la tortuga negra, cualquier cosa podría pasar. ¿Y si de repente despierta y convoca la verdadera forma de la tortuga negra? ¿Acaso no has visto ningún drama? Al oír las palabras, el elegido, Muronsi reflexionó un momento, luego asintió y se disculpó sin expresión alguna. Tienes razón, no lo había considerado. Después de eso, permaneció de pie en silencio a un lado. Bai Lien suspiró. Honestamente, preferiría formar equipo con Liao Ya. Al menos él me escucha. Jun Silan, que había estado cerca, rió entre dientes con aire de seguridad. Creo que esta misión debería ser mía. ¿Por qué necesitamos a tanta gente para lidiar con una secta en decadencia como la puerta de la tortuga negra? Es un inconveniente actuar dentro de la escuela, así que esperaré hasta después de clases. Jeje, ya he usado mi técnica para invocar una mariposa de ensueño para localizar el escondite de los restos de la puerta de la tortuga negra. Un antiguo gran maestro cuyo cultivo ha caído desde la cima del reino innato, un practicante innato de nivel medio y un heredero que acaba de ascender al nivel de artista marcial de segunda categoría. Yo sola soy suficiente para manejarlos. ¿Y qué he de despertar y convocar la verdadera forma de la tortuga negra? No seas ridículo. ¿Acaso crees que esto es un mundo de fantasía y que Denfeng es el protagonista o algo así? Recomendaciones de novelas de villanos: no nos dejemos llevar por ideas tan fantasiosas. Cuando termine el trabajo, iré a reclamar mi recompensa al maestro. Jeje. Bai Lien pareció comprender las intenciones de Jun Silan y le advirtió: muchacho, te aconsejo que no intentes derribar la puerta de la tortuga negra antes que nosotros. No olvides que el maestro te encargó proteger a Liner. Si le pasa algo, ¿crees que el amo te perdonará? Al oír esto, la expresión de Jun Silan se tensó ligeramente. Abrió torpemente su abanico plegable, ocultando la comisura temblorosa de sus labios mientras imaginaba la ira del maestro. Jaja, pequeño Bai Lien, siempre diciendo cosas que perturban la unidad. Por supuesto, daré prioridad a proteger a Liner. Bai Lien puso los ojos en blanco. Aparte de ella y el maestro, parecía que no quedaba ni una sola persona normal en la organización nocturna. Sintiendo cierta vergüenza, Jun Silan preguntó: ¿entonces qué sugieres que hagamos? Al oír esto, Bai Lien, que ya lo había pensado todo, sonrió levemente. Mi plan es sencillo: después de todo, ningún hombre en este mundo puede resistirse a mi encanto. Entonces, se sacudió su larga cabellera blanca y dejó escapar un tarareo orgulloso. Esta misión la llevaré a cabo yo sola. Después de clase hoy, iré a sacarle información a ese tal Denfeng sobre la puerta de la tortuga negra. En cuanto encuentre la ubicación de los miembros restantes, los eliminaremos de inmediato. Jeje, una vez que derribe la puerta de la tortuga negra yo solo, el maestro definitivamente me elogiará efusivamente. ¿Y qué he de despertar y convocar la verdadera forma de la tortuga negra? Jaja, ¿qué clase de debilucho podría hacer eso? Eso fue solo algo que inventé para asustar a Muronsi y a los demás. Para entonces, no importa qué deseo pida, el maestro seguramente me lo concederá. Muronsi y Jun Silan intercambiaron miradas. Tras un momento de silencio, Muronsi dijo lentamente: entonces hagámoslo. Tú atrae a los miembros de la puerta de la tortuga negra a un lugar lejos de Liner, y yo me encargaré del resto.
Una vez que complete la misión solo, le pediré al maestro que me deje conocer a Gu Yan. Muronsi pensó sin expresión, aunque las puntas de sus orejas se pusieron ligeramente rojas. Bai Lien se enfadó de inmediato. Golpeó a Muronsi repetidamente. Oye, ¿qué quieres decir con atracción? ¿No puedes usar una palabra mejor? Tengo un encanto natural. Cualquier hombre que no pueda resistirse a mí es un patético debilucho. Es culpa suya por ser tan patéticos de entendido. Muronsi permaneció impasible y dijo con calma, en cualquier caso, cuando llegue el momento, actuaré. Bai Lien, furioso, dejó de hablar y comenzó a patear con rabia la barandilla de la Esati. ¡Qué fastidio! ¡Qué exasperante! ¿Por qué me resulta tan difícil tener el amor del amo solo para mí? Maestro, si tan solo pudiera sostenerme en tus brazos, acariciar mi cabeza y decir, pequeña Bai Lien, eres mi favorita, eso sería maravilloso. White Lotus toma cartas en el asunto y encuentra a un genio. El tiempo transcurría lentamente y, antes de que se dieran cuenta, había anochecido. Frente a la escuela secundaria Jiangai. ¿Por qué ese perdedor de Gu no ha venido a recogerme otra vez? Leng Liner fulminó con la mirada al guardaespaldas de la familia Gu que le había abierto la puerta del coche. El guardaespaldas tembló de miedo. Hermana mayor, el joven amo tiene algunos asuntos que atender. Leng Liner resopló levemente, arrojó su bolso al coche y subió. El guardaespaldas finalmente dejó escapar un suspiro de alivio, con el corazón apesadumbrado pero incapaz de hablar. Bron, el coche arrancó. Desde la distancia, Denfeng observó cómo Leng Liner se marchaba, sintiendo una mezcla de esperanza y desesperación. Sus ojos estaban llenos de enamoramiento. La imagen de Leng Liner permanecía grabada en su mente, negándose a desvanecerse. Liner, sin duda verás mi lado heroico. Justo en ese momento. Pervertido, ayuda. Un grito suave y tierno resonó. Denfeng se quedó atónito por un momento, y luego se giró hacia la fuente del sonido. Con una sola mirada, le hirvió la sangre. Allá, una chica de pelo blanco con uniforme de JK estaba siendo acorralada por un grupo de delincuentes, mientras la gente a su alrededor ignoraba la escena. La chica de JK, de cabello blanco, parecía lastimosamente vulnerable, pegada a la pared, y accidentalmente dirigió una mirada temerosa y suplicante hacia Denfeng. Esta escena impactó a Denfeng como un rayo. ¿Cómo podía quedarse de brazos cruzados sin hacer nada? Por supuesto que no. Déjala ir. Denfeng rugió y cargó hacia adelante. Pocos minutos después, los delincuentes imploraban clemencia y huían. La chica de JK, Bai Lien, se arrojó inmediatamente a los brazos de Denfeng. Gugugu, hermano mayor, estaba tan asustada. Ella alzó la vista, con una expresión frágil, tímida y llena de gratitud. Menos mal que estabas aquí, o Lien Lien habría estado en peligro. Gracias, hermano mayor. Zumbido. Atractivo innato. Activar. En un instante, el corazón de Denfeng se estremeció. Por alguna razón, un deseo abrumador de proteger a Bai Lien surgió en su interior. Al ver esto, los labios de Bai Lien se curvaron en una leve sonrisa. No puedes conmigo, ¿verdad? Pero como era de esperar de alguien bendecido con el aura de la tortuga negra, tu resistencia es bastante fuerte. No importa, sin embargo. Una vez que logre averiguar lentamente el paradero de los miembros restantes de Black Tortoise Gap, puedo empezar a tomar medidas. Maestro, cuando llegue el momento, debes acariciar mi cabeza y alabar a Lien Lien como es debido. La familia Leng, dentro del estudio. En algún momento, ambos volvieron a tumbarse en el sofá, dando por terminada su sesión mutua de recarga de energías. Leng Qinkyu yacía en los brazos de Gu Yan, y después de un periodo de cariñosos mimos, finalmente, recordó el asunto serio que tenía entre manos y preguntó, Gu Yan, recibió ayer tu familia Gu a muchos artistas marciales. Por alguna razón, después de haber comido bien y sentirse satisfecho, Leng Qinkyu experimentó una sensación de calma sin precedentes. Era como si hubiera entrado en una especie de estado de sabiduría, y al apoyarse en el pecho de Gu Yan, sintió una calidez y una seguridad que nunca antes había experimentado. Gu Yan abrazó a Leng Qinkyu, sintiendo suavemente la suavidad de su cuerpo, y asintió en respuesta, sí, Qinkyu, ¿cómo lo supiste? Mientras hablaba, estrechó ligeramente su abrazo. Parece que Sangwan Miaojin le contó a Qinkyu sobre aquella noche. Al oír esto, el corazón de Leng Qinkyu se entristeció. Apretó los puños con fuerza, y su tono se tornó complejo. Sí, aunque la familia Leng ha decaído, un gemelo o hambriento sigue siendo más grande que un caballo. En nuestra familia aún quedan algunos artistas marciales, y sabemos que la noche ha reaparecido en Jiangai. No es difícil adivinar que estas fuerzas se acercarían primero a su familia Gu, el poder más influyente de Jiangai. En ese momento, la voz de Leng Qinkyu se tornó un poco forzada cuando preguntó, Gu Yan, te estoy poniendo las cosas difíciles. Después de todo, en el pasado. Su voz temblaba al hablar, con los puños apretados con fuerza. Sí, si Gu Yan supiera que en realidad ella era el rey de la noche, ¿qué haría él? Gu Yan comprendió perfectamente lo que Leng Qinkyu quería decir. Suspiró suavemente para sus adentros. Entonces, sin dudarlo, dijo, Qinkyu, no hables del pasado. Ahora estamos bien, ¿verdad? Eso es lo único que importa. Al oír esto, el corazón ansioso de Leng Qinkyu se fue calmando poco a poco. Sintió una abrumadora sensación de satisfacción. Pero antes de que pudiera decir algo más, además, Gu Yan respiró hondo, con un tono serio y resuelto, aunque la noche esté conectada contigo, Kike, aunque yo
Antes de que pudiera terminar, espera, no digas nada más. Len Qinkyu extendió rápidamente la mano y le tapó la boca a Guyan, impidiéndole continuar. Tenía miedo de que si Guyan lo decía en voz alta, no sería capaz de contenerse y confesarlo todo. Hacer eso solo pondría a Guyan en peligro. Su expresión se volvió increíblemente compleja. Abrió los ojos, que había mantenido deliberadamente apagados y sin vida frente a Guyan. Una leve sonrisa apareció en sus labios. Esto es suficiente. Gracias por confiar en mí, Guyan. Guyan, por favor, perdóname. Realmente no quiero que sepas de la organización nocturna ni que te veas involucrado en este peligro. Tengo demasiados enemigos, y el camino que tengo por delante seguramente estará lleno de espinas. Por no mencionar, un destello frío cruzó el corazón de Len Qinkyu. Ha aparecido una falsa noche en Yangai. Una vez que haya reunido la fuerza suficiente, este impostor también deberá ser eliminado. La expresión de Guyan también se tornó compleja. No dijo nada, solo apretó su abrazo alrededor de Len Qinkyu. Él comprendía a Len Qinkyu y conocía sus pensamientos e inquietudes. Probablemente tenía miedo de ponerlo en peligro. Perdóname, Qinkyu. Me aseguraré de que puedas volver a disfrutar de la luz del sol, libre de preocupaciones. Cueste que cueste, me aseguraré de que no tengas ninguna conexión con la noche. Después de dejar la familia Len, el viejo Gao ya estaba esperando en la entrada. Una vez que Guyan subió al coche, el viejo Gao dijo: joven amo, la tarea que me encomendó ha sido entregada a Lon Saitian. Prometió que la luz de la esperanza estará completamente renovada para finales de año. Guyan asintió con calma. Bien, eso está bien. Mientras hablaba, un destello de intención asesina brilló en sus ojos. Averigüen dónde está la secta del demonio celestial, así como todas las fuerzas que llegaron a la familia Gu ese día. El viejo Gao quedó momentáneamente atónito ante esta petición, pero al final sonrió levemente. Entendido, joven amo. El coche empezó a moverse. Guyan cerró los ojos, recordando los sucesos de aquella noche. Si sus suposiciones fueran correctas, todas estas sectas y familias formaban parte de las fuerzas que habían asediado a la familia Leng en aquel entonces. ¿Quién lo hubiera imaginado? Esto era solo la punta del iceberg. La cantidad de enemigos a los que se enfrenta Qinkyu es asombrosa, y la presión a la que está sometida es inimaginable. Esta es una batalla que realmente no se puede ganar sin pasarse al lado oscuro. Guyan suspiró para sus adentros. Sin embargo, precisamente por eso, tenía que intervenir. No podía permitir que Qinkyu se pasara al lado oscuro. Además, ¿quién podría hacer que Qinkyu se volviera tan oscuro como en la historia original? ¿Acaso no había solo una persona, recursos para escritores, sacrificar a Lengliner como en la historia original? De ninguna manera, Guyan jamás podría perdonarse por eso. Qinkyu está bien como está ahora, y él no quería que se volviera oscura. La creación de la otra noche era inevitable, así que tuvo que acelerar las cosas. Y había otra parte crucial del plan. Guyan ordenó sus pensamientos, abrió los ojos y un extraño brillo apareció en ellos. Era hora de visitar la sociedad de la flor del melocotonero. Su técnica secreta de la flor de durazno era una parte indispensable del plan. Sería de gran ayuda para reclutar a los subordinados que Len Qinkyu tenía en la historia original, recursos para escritores. Poco después de que Guyan se marchara, dentro del estudio de la familia Len, Len Qinkyu recibió un mensaje de Ma Xue. Tras escuchar, se quedó un poco perpleja. Mientras protegías a Guyan, ¿encontraste a un genio? ¿Alguien que puede aprender cualquier cosa con solo mirarla una vez? ¿Su nombre es Yu Xingxue? Len Qinkyu se quedó pensativa, y entonces una leve sonrisa apareció en sus labios. Bien, esto le dio una idea. Reclutar continuamente a personas con talento y atraerlas a la organización nocturna era otra forma de fortalecer su poder. Teniendo esto en cuenta, Len Qinkyu dio la orden de vigilar de cerca a ese talento. Ya que el Departamento de Artes Marciales también está buscando talentos ocultos en el mundo, yo también puedo hacerlo. Sí. Len Qinkyu tuvo una idea. Si lograba reclutar a todos los individuos talentosos para la organización nocturna y otorgarles las técnicas de cultivo únicas de la organización, entonces no tendría nada que temer, incluso si tuviera que enfrentarse a artistas marciales de todo el mundo. Sin dudarlo, Len Qinkyu dio inmediatamente una orden mental para que todos reunieran a personas talentosas de todo el mundo. Jeje. Esto serviría. Que la falsa Knight se lleve el protagonismo mientras ella trabaja entre bastidores reclutando talento y fortaleciendo su posición. También podía llevar a cabo asesinatos, ataques y buscar venganza en el proceso. Perfecto, jejejeje. Otro yo, ¿no nos convertiría esto en el falso sustituto de la noche? Xiao Leng apareció de repente, interrumpiendo los pensamientos egocéntricos de Len Qinkyu. Len Qinkyu frunció el ceño, disgustada. ¿De qué estás hablando, Xiao Leng? No olvides que soy yo quien empuña la daga. La organización nocturna reconoce la daga, no a la persona. Deberías saberlo. Hay más en ese dicho. Se llama, la daga también elige a quien la empuña, punto. Al oír esto, Len Qinkyu negó con la cabeza y se burló. ¿Qué estás insinuando? ¿Que la daga reconocería a esa falsa noche? Xiao Leng, ¿de verdad crees que dejaría que algo así sucediera? Si yo estuviera al mando, no permitiría que nadie se hiciera pasar por mí. Aplastaría al falso Knight con una fuerza abrumadora. Otro yo, tu antiguo yo, sin duda habría elegido hacer lo mismo.
Si bien es bueno manipular el caldero, no olvides que su único propósito es potenciar tu cultivo para lograr la venganza. Manipular a los demás no es nuestro objetivo principal. Otro yo, ¿no te has dado cuenta de que últimamente te has centrado demasiado en cómo manipular el caldero? Len Qinkyu se sentía cada vez más irritada y avergonzada. Parecía como si hubiera estado holgazaneando, pasando todo el tiempo pensando en cómo ser cariñosa con Guyan. Xiao Len, cállate. ¿Qué sabes tú? ¿No ves cómo he vivido estos últimos 5 años? ¿No sabes qué clase de persona soy? No me dejaré dominar por las emociones. Manipular a Guyan es solo parte del plan de venganza. ¿Lo entiendes? Aunque me haya debilitado, definitivamente no es porque me haya enamorado de Guyan. Es porque soy buena persona. Toda la amabilidad que he demostrado es la justa compensación por haberlo tratado como a un caldero, ¿entiendes? Compensación. Todo es compensación. Creo. Cállate. No quiero oírlo. Len Qinkyu interrumpió las palabras de Xiao Leng en su mente. Otro yo. Te arrepentirás de esto. Cuando la voz se fue desvaneciendo, Len Qinkyu finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Sin embargo, las palabras de Xiao Leng no carecían por completo de fundamento. Aunque no estaba segura de en qué había estado ocupada Guyan últimamente, podía suponer que tenía algo que ver con la reunión anual de la familia Gu a finales de año. Incluso Guyan se centraba en sus responsabilidades. Como rey de la noche, ella también necesitaba ser más activa. Dio la casualidad de que recientemente había recibido otro impulso de energía nocturna gracias a Guyan. Mañana les propinaría otra ronda de bendiciones a sus subordinados. Sí, ese es el plan. Llegada al Festival de la Flor del Melocotón, la Sociedad de la Flor de Durazno. En esencia, no se trata de una secta justa. Al contrario, se autodenominan una facción demoníaca, dedicada a actos de incendio provocado, asesinato, saqueo y toda clase de maldades. Se dice que la historia de la Sociedad de la Flor de Durazno se remonta a la antigüedad. Cuenta la leyenda que, en aquella época, florecía la energía espiritual y todas las cosas poseían un espíritu. Un duraznero adquirió conciencia y despertó su capacidad divina innata. Así se fundó la Sociedad de la Flor de Durazno. La técnica secreta de la flor de durazno es una versión simplificada de la habilidad divina innata de ese antiguo árbol de durazno. Se considera un método de cultivo integral que combina artes marciales, filosofía y control mental. En pocas palabras, manipula la percepción y la conciencia del oponente, creando ilusiones realistas para confundir, distraer o engañar su atención y sus acciones. Solo unos pocos elegidos dentro de la Sociedad Flor de Durazno pueden aprender y comprender esta técnica secreta. En esta era, solo la líder de la secta y su nieta, Tao Jing, la han dominado. Noche. En una tierra desolada, la tierra agrietada y amarillenta muestra las huellas del implacable paso del tiempo. Sopla un viento solitario, que trae consigo polvo y desolación, pintando una escena sombría que evoca una sensación de melancolía. En este páramo desolado, una formación invisible envuelve la zona. Las fluctuaciones de energía circundantes forman una barrera intangible que aísla el interior del mundo exterior. Dos figuras se acercan lentamente a la formación. El viejo Gao extiende un dedo y golpea suavemente la formación. Un zumbido resuena al aparecer una grieta. Joven amo, ¿está listo?, dijo el viejo Gao, haciéndose a un lado y sonriendo a Guyan. Esta formación es realmente compleja. Sin la pericia de un maestro experimentado como el viejo Gao, encontrar este lugar habría sido prácticamente imposible. Guyan asiente levemente y entra, con el viejo Gao siguiéndole de cerca. La escena dentro de la formación es sorprendentemente diferente, como si hubieran cruzado a otra dimensión. Un vibrante mar de flores de durazno se extiende ante ellos. Las ramas de los melocotoneros se mecen suavemente con la brisa, los pétalos caen como lluvia, pintando el aire con colores deslumbrantes. El suelo está cubierto de una suave hierba verde, que parece una exuberante alfombra esmeralda. Una atmósfera armoniosa impregna el lugar, haciendo que la sede de la Sociedad de la Flor de Durazno parezca un paraíso para los cultivadores, en marcado contraste con la desolación del exterior. Esta es la Sociedad de la Flor de Durazno. Se rumorea que se trata de una antigua formación geológica que data de la antigüedad y que puede aislar el interior del mundo exterior, ocultando todo rastro de energía. Sin embargo, con el paso del tiempo, la formación ha comenzado a mostrar signos de colapso. En la historia original, fue precisamente gracias al colapso de la formación que la organización nocturna pudo localizarlos. De no ser por el inminente fracaso de la formación, este lugar podría haber sido una base adecuada. Al ver esto, Guyan recuerda a un genio de la historia original que se especializaba en formaciones. Aunque carecía de energía verdadera y era incapaz de cultivar, este individuo estaba obsesionado con investigar formaciones antiguas. Novela de Robot Yandere. En la historia original, esta persona logró crear una serie de formaciones diversas e ingeniosas. Sí, esta persona también era uno de los subordinados de Len Qinkyu, la misma persona que, bajo las órdenes de Len Qinkyu, utilizó una formación para sacrificar media ciudad. Sin duda, merece la pena contratar a alguien con ese talento. Pero antes de eso, la mente de Guyan se agita, liberando una ola invisible de fuerza opresiva que parece solidificar el aire circundante. Un gorgoteo resuena mientras el agua negra se agita alrededor de Guyan. Envuelto en este líquido, la transformación de Guyan se acentúa aún más. Se viste con el atuendo conocido como Noche Negra, irradiando un aura indescriptible de autoridad y presión.
Además del atuendo obtenido del sistema, Wu Yan también hizo que Clo aplicara una capa de medidas protectoras, ocultando aún más su presencia y sin dejar rastro de su energía. Tras asegurarse de que todo está en orden, Wu Yan se vuelve hacia el viejo Gao y le extiende la mano, con voz baja y firme, imitación. En el siguiente instante, el agua negra, como si tuviera vida propia, fluye hacia el viejo Gao bajo la guía de Wu Yan, alterando instantáneamente su apariencia. El otrora etéreo viejo Gao es ahora un anciano de aspecto siniestro envuelto en túnicas negras. El viejo Gao percibe el cambio y un destello de sorpresa cruza por su mirada. Este método de disfraz es algo que jamás había visto. ¿Dónde lo aprendió el joven amo? Tras completar la transformación, Wu Yan habla con calma. La anciana Gao, la líder de la sociedad Flor de Durazno, puede que solo esté en la etapa inicial del reino de Gran Maestra, pero posee una técnica que puede manipular la percepción. Sin embargo, eso no me preocupa. Haré que el lunar altere su técnica. ¿Algún problema? El viejo Gao niega con la cabeza. Su voz, alterada por el disfraz, se ha vuelto ronca, y su semblante ha adquirido un tono más siniestro. No hay problema. Bien, entonces comencemos. Esta noche ajustaremos cuentas con uno de nuestros enemigos. Sociedad de la Flor del Durazno. En el gran salón del líder de la secta, un enorme trono de madera de durazno se alza en el centro, ocupado por un anciano líder de secta digno pero benevolente. Junto a ella se encuentra una joven, su nieta, Tao Jing. Jing. Lo has hecho muy bien. Encontrar al poseedor del chi del dios de las flores significa que nuestra sociedad de la Flor de Durazno podrá recuperar su antigua gloria. Se ha quitado un gran peso de encima al viejo líder de la secta. Desde la batalla contra la organización nocturna hace 5 años, la fuerza de la sociedad Flor de Durazno se ha desplomado. Como actual líder de la secta, no podía simplemente quedarse de brazos cruzados y ver cómo la secta caía en el olvido. Por lo tanto, la única solución era encontrar al legendario poseedor del chi del dios de las flores. Solo esta persona podría devolver a la sociedad de la Flor de Durazno a su antigua gloria. Tao Jing recibe un mensaje en su mente, pero mantiene la compostura, sonriendo y asintiendo. Abuela, es mi deber. Yo también deseo que nuestra sociedad de la Flor del Durazno prospere. La anciana líder de la secta sonríe cálidamente. Una vez que el cultivo de Guanulen alcance un nivel suficiente, planea retirarse y que su nieta la ayude. Pero justo cuando este pensamiento cruza por su mente, zumbido, golpea, siente como si una fuerza invisible le hubiera arrebatado el corazón. Un frío penetrante se extiende por todo su cuerpo y su expresión cambia drásticamente. Se aferra con fuerza a los reposabrazos de su trono, luchando por mantenerse en pie. Sus ojos, llenos de miedo, se dirigen rápidamente hacia la entrada de madera de durazno. ¿Qué está pasando? Se tiene la sensación de que algo increíblemente peligroso se acerca. Y esta sensación, ¿por qué me resulta tan familiar? Malicia, una malicia tan abrumadora, este sentimiento. El contrato de los discípulos del antiguo líder de la secta. Podría ser, es cierto el rumor. Primero, el líder del rey del palacio del infierno. Y ahora, ella, el rey de la noche. ¿Ha llegado el rey de la noche? ¿Cómo es posible? Aturdida, la anciana líder de la secta aprieta los dientes con fuerza, esforzándose por calmarse. Su voz se quiebra al hablar. Tao Jing, corre. Al momento siguiente, auge, una presión abrumadora inunda la sala. Entonces, una voz resuena junto a ellos. Correr. ¿A dónde crees que puedes correr, líder de la sociedad de la Flor de Durazno? Matar al líder de la secta de la sociedad Flor de Durazno para apoderarse de técnicas secretas. Las garras evolucionan en garras del destino. La líder de la secta Flor de Durazno abrió mucho los ojos al oír la voz. Giró la cabeza rígidamente hacia la fuente del sonido. Allí, de pie junto a ella y a Tao Jing, había una figura casi idéntica a la de años atrás. Sin dudarlo, canalizó su chi y activó la técnica secreta de la Flor de Durazno. La sombra de hacía 5 años aún atormentaba. El rey de la noche, con su actitud invencible, había masacrado sin esfuerzo a todo aquel que se le acercaba. En aquel entonces, solo había sobrevivido escondiéndose en un lugar seguro. Ahora, al enfrentarse de nuevo al rey de la noche, no tenía ninguna intención de luchar. Si tan solo pudiera usar la técnica secreta para entretener al rey de la noche por un momento, sería suficiente. Podría activar el círculo de teletransportación y escapar. Sin embargo, crack, su barrera protectora, capaz de resistir el ataque de un gran maestro, fue destrozada por un único y abrumador golpe. Entonces, aplastar. Un dolor agudo le atravesó el pecho. Al mirar hacia abajo, vio una larga hoja que sobresalía de su pecho. Como nunca había sospechado de Tao Jing, su espalda había quedado completamente expuesta. ¿Qué? La técnica secreta de la líder de la secta Flor de Durazno fue interrumpida abruptamente. Miró con incredulidad a su nieta, cuyos ojos ahora brillaban de emoción. Yin. El rostro de la líder de la secta palideció. Antes de que pudiera decir algo más, otra figura apareció repentinamente junto a ellos. Empuñando una daga negra, la figura la blandió con un rugido que resonó como el de un tigre y un dragón. Auge, aplastar.
nació un cadáver sin cabeza, cuya sangre fue vaporizada instantáneamente por el abrasador chi. Ruido sordo. El cuerpo sin vida del líder de la secta Flor de Durazno se desplomó al suelo. La anciana Gaú sostenía la cabeza del líder de la secta, con el rostro aún congelado por el terror. Murió sin comprender lo que acababa de suceder. Toda la secuencia se había ejecutado a la perfección, sin dejar margen de reacción al líder de la secta. Tao Yin corrió rápidamente hacia Guyan, ansiosa por recibir elogios. Maestro, lo hice bien. Guyan asintió levemente. No está mal. Al oír esto, Tao Yin se sonrojó de emoción. Guyan se acercó entonces al viejo Gaú, observando la cabeza que sostenía en la mano. No pudo evitar asombrarse de cómo el rey de la noche de años atrás había dejado una profunda huella psicológica en estas personas. Ninguno de ellos siquiera pensó en luchar, solo querían huir. Si hubieran luchado de verdad, y la técnica secreta de la flor de durazno se hubiera activado por completo, podría haber tenido que recurrir al efecto pasivo del colgante de jade del palacio del rey dragón para resistir la ilusión. Pensando esto, Guyan extendió un dedo, y una afilada garra formada de agua negra se materializó. Se lo clavó en la cabeza al líder de la secta Flor de Durazno. En un instante, aparecieron innumerables hilos que se enroscaron alrededor de su cabeza y del cadáver que yacía en el suelo. La habilidad innata de Suasua, devorar, podría consumir el alma de otros y adquirir selectivamente sus técnicas. El proceso de devoración duró apenas unos segundos. Un torrente de información inundó la mente de Guyan. Felicidades, tu mascota, Suasua, ha devorado un libro de habilidades. Felicidades. Suasua ha devorado otra hebra de chi de dragón. Sistema, ¿puedes tomarte las cosas en serio por una vez? Comprobó la descripción. Técnica secreta de la flor de durazno. Descripción, manipula los sentidos y la conciencia del objetivo, creando ilusiones realistas para confundir, distraer o engañar su atención y sus acciones. Perfecto. Esto sería un gran recurso para planes futuros. Guyan sonrió con satisfacción. Entonces, cuando Suasua terminó de devorar la quinta hebra de chi de dragón, una aura vasta y pura de divinidad de dragón brotó del cuerpo de Guyan. Su poder comenzó a aumentar rápidamente. El viejo Gaú observaba atónito. Según la leyenda, cuando uno devoraba suficiente chi de dragón, sería bendecido por los cielos y se convertiría en un elegido. Pero fue Suasua quien devoró el chi del dragón, lo que significaba. El aura se desvaneció y Guyan miró a Suasua, que se había transformado en un anillo en su dedo. Guardó silencio. ¿Por qué? Felicidades, Suasua ha devorado el cadáver de un gran maestro. Tras haber devorado 5 hebras de chi de dragón, el cultivo de Suasua ha avanzado a la etapa inicial de gran maestro. Cuando Suasua se fusiona con el anfitrión obtendrá todo el poder de Suasua. Nuevo título adquirido, garra elegida. ¿En serio? Guyan formó lentamente un signo de interrogación en su mente, pero rápidamente negó con la cabeza. En fin, la historia ya había tomado un giro tan extraño que probablemente no le sorprendería nada más de lo que sucediera. Novela de Robot Yandere en cuanto a la capacidad de mimetismo mejorada. Guyan se concentró por un momento e inmediatamente comprendió cómo funcionaba. Con un pensamiento, gorgoteo, innumerables hilos emergieron del suelo, formando la figura del líder de la secta Flor de Durazno en tan solo unos segundos. Esta era la habilidad de imitación mejorada de Suasua. Ahora podía replicar a la perfección la apariencia de cualquiera que Suasua hubiera devorado, utilizando sus células para crear una copia realista. Podría crear una réplica independiente o fusionarse con un ser vivo para transformarse en la apariencia del objetivo. El único inconveniente era que la réplica carecía de alma o conciencia, actuando únicamente por instinto de Suasua. De repente, Suasua pareció percibir un aura deliciosa y comenzó a transmitir un fuerte deseo de devorarla. Anteriormente, Suasua no había sido tan inteligente, pero tras su progreso, su capacidad mental había mejorado notablemente. Guyan percibió el aura y rápidamente se dio cuenta de a quién pertenecía. Parecía que, al igual que en la historia original, esta persona había demostrado un talento asombroso para el cultivo en poco tiempo. Bien, a continuación, los pies de Guyan se despegaron lentamente del suelo mientras alzaba la mano, sintiendo el inmenso poder que recorría su cuerpo. Así que este era el poder de un gran maestro. Gracias a la fusión de Suasua, ahora poseía una fuerza de nivel gran maestro. Incluso podía utilizar las técnicas que Suasua había adquirido. Con la técnica secreta de la flor de durazno en la mano, un destello de intriga brilló en los ojos de Guyan. Ahora le tocaba a la secta del demonio celestial desempeñar el papel de chivo expiatorio. Mientras tanto, en una cámara de cultivo aislada, Guan Ulen estaba sentada sola en un lecho de piedra. Mientras una ulide de energía surgía en su interior, abrió la palma de la mano y de ella brotó una rama verde formada por chi. Al ver esto, los ojos de Guan Ulen se iluminaron de alegría. Increíble. Así que este es el chi que mencionó Tao Yin. Su singular apariencia probablemente se debía a la influencia de la energía del dios de las flores que residía en su interior. Silbido, disipó el chi, con los ojos llenos de odio hacia Xiao Lin. Jamás podría olvidar aquella noche, la noche en que Xiao Lin mató a su madre. Xiao Lin, ya verás. Te mataré y vengaré a mi madre. Su voz resumaba intención asesina, pero entonces, como si recordara algo, la intención de matar se desvaneció. En sus ojos solo quedaba una profunda sensación de soledad. Suspiro. Todavía no puedo olvidarlo. Yu Xingzue acababa de terminar su entrenamiento del día.
Tras tomar un baño, se desplomó sobre la cama, completamente agotada. Estoy tan cansada, me duelen los ojos. Siento que mi cerebro está a punto de explotar. Yu Xingzue murmuró débilmente. Hoy, Ma Xue la había llevado a un espacio subterráneo de un blanco puro. Allí conoció a varias personas aterradoras. Por alguna razón, podía replicar al instante cualquier técnica que le demostraran, lo que la tenía mentalmente al borde del colapso. Justo en ese momento, ¿qué tal el entrenamiento de hoy? Una voz que le heló la sangre resonó en su mente. Es el maestro. Yu Xingzue se animó de inmediato. Ese señor. Estoy bien, no estoy nada cansado. Jeje. Habló despacio, con el rostro enrojecido y el corazón acelerado al oír su voz. Incluso su cuerpo parecía calentarse. Bien, ven a este lugar, déjame ver los resultados de tu entrenamiento. Dicho esto, la voz se desvaneció. Yu Xingzue se incorporó bruscamente, con una expresión rebosante de emoción. El amo, ¿quiere que vaya ahora? Tragó saliva con dificultad y respiró hondo. El maestro te necesita ahora mismo, Xingzue. No, no lo arruines. Con dedos temblorosos, señaló hacia adelante. Tararea. Ante ella apareció un agujero negro, idéntico al que Ma Xue había invocado anteriormente. Yu Xingzue suspiró aliviada, se cambió rápidamente de ropa y reunió valor antes de cruzar. Maestro, ya voy. La muerte del joven maestro de la secta demoníaca celestial, aún te prefiero a ti, el rebelde. Hotel Yangai. Emo Tianyun, el joven maestro de la secta del demonio celestial, estaba tumbado en un sofá, recibiendo tratamiento de sus subordinados por sus heridas. ¡Ay, me duele muchísimo! Esto es absolutamente humillante. Ese joven maestro de la familia Gu me dio una paliza delante de muchísima gente. Sin la familia Gu, ¿qué clase de persona sería él? Los ojos de Emo Tianyun ardían de rabia mientras apretaba los dientes y rugía. El anciano Emo, que se encontraba cerca, también sentía que la familia Gu les había faltado demasiado al respeto. Sin embargo, ese era su territorio. Por no mencionar que la familia Gu contaba con el respaldo de las familias Su y Sangwan. Por lo tanto, solo pudo consolarlo. Joven amo, por favor, cálmese. Esto es Yangai, y la familia Gu ostenta el poder absoluto aquí como autoridad local. Además, cuentan con el apoyo de su murón de la familia Su. Nuestra secta demoníaca celestial, simplemente no podemos hacerles nada. Al oír esto, el rostro de Emo Tianyun se ensombreció de resentimiento. Apretó los puños con frustración. ¡Fuera de aquí! ¡Dejen de molestarme todos! Les gritó irritado a los discípulos de la secta del demonio celestial que le estaban curando las heridas. ¿Por qué todo el mundo es tan tímido y cauteloso? Incluso su maestro, en el pasado, había participado en el asedio contra la organización nocturna, pero había dejado ir a la familia Len por lástima. A Emo Tianyun le parecía completamente ridículo. ¿Qué clase de secta demoníaca somos si estamos tratando de blanquearnos la piel y volvernos legales? ¡Qué broma! Ja, todo es porque mi amo se ha vuelto viejo e indeciso. Y el Elder Emo también. Se supone que es mi protector, pero es completamente inútil. Su fuerza apenas alcanza el nivel máximo del reino Xiantian. ¿Por qué mi maestro no me asignó un experto de nivel gran maestro? Además, aunque el anciano Emo no pueda derrotar a un gran maestro, ¿no podría al menos enfrentarse a ese joven maestro de la familia Gu? Como joven maestro de la secta del demonio celestial y estrella en ascenso del camino demoníaco, Emo Tianyun, naturalmente, no podía tolerar este insulto. Con una mirada gélida, se volvió hacia el anciano Emo y dijo: Anciano Emo, me niego a creer que el joven maestro de la familia Gu se quedará en Yangai para siempre. Una vez que abandone Yangai, lo mataremos y regresaremos al antiguo mundo marcial. Ahí es donde nuestra secta demoníaca celestial realmente domina. El anciano Emo dudó, pero al ver la gélida determinación en los ojos de su joven maestro, pensó en el futuro, cuando Emo Tianyun ascendiera al puesto de líder de la secta. A regañadientes, el anciano Emo accedió a calmarlo por el momento. Entendido, joven amo. Al oír esto, Emo Tianyun finalmente sonrió con satisfacción. Asintió y dijo: Anciano Emo, no se preocupe. El puesto de líder de la secta será mío. Cuando llegue el momento, te ascenderé a mi mano derecha. Ya no tendrás que ser un protector inútil. El corazón del Elder Emo se conmovió al oír estas palabras. Asintió y dijo: Gracias, joven amo. Antes de que pudiera terminar, el mundo pareció congelarse por un breve instante antes de volver a ponerse en movimiento. Auge, salpicar. Una cálida sensación se extendió por el rostro de Emo Tianyun. Sus pupilas se contrajeron mientras emitía un sonido confuso. Frente a él, la cabeza del Elder Emo explotó como una sandía, salpicando sangre y carne por toda la habitación. Ruido sordo. El cuerpo sin vida se desplomó a los pies de Emo Tianyun. El Elder Emo ha muerto. Ayuda. Los discípulos de la secta del demonio celestial gritaron de terror. Emo Tianyun ignoró los gritos de pánico de sus subordinados. Su mente estaba sumida en el caos. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué está sucediendo? ¡Pum! ¡Pum! El rostro de Emo Tianyun palideció al contemplar la escena que tenía ante sí. Su respiración se aceleró y su corazón latía con fuerza, como si fuera a detenerse en cualquier momento. ¿Por qué murió el Elder Emo delante de mí? Hola.
¿Qué pasa? Un escalofriante pavor se apoderó del corazón de Emo Tianyun. Sintió como sus extremidades se entumecían de miedo. El ambiente en la habitación se volvió cada vez más inquietante y opresivo. Apretando los dientes, gritó con voz temblorosa: «Guardias G», tan pronto como las palabras salieron de su boca. «Bum, bum, bum, joven amo. Ah, joven amo, sálvanos». Bum, bum, bum. Una a una, las cabezas de los discípulos de la secta del demonio celestial explotaron, llenando la habitación de sangre y niebla. Solo entonces Emo Tianyun se dio cuenta que estaba siendo atacado. ¿Quién era? ¿Quién podría ser? El rostro de Emo Tianyun estaba pálido. La carnicería a su alrededor había destrozado cualquier voluntad de resistencia. Incluso el anciano Emo había sido asesinado sin luchar. ¿Podría ser que el enemigo fuera un gran maestro? ¿Quién eres? ¿Quién demonios eres? Muéstrate. ¿Alguien puede decirme qué está pasando? Emo Tianyun se desplomó sobre el sofá, temblando incontrolablemente mientras gritaba a la habitación vacía. Al segundo siguiente, una voz tímida pero emocionada susurró detrás de él. Al mismo tiempo, un bisturí le presionaba la garganta desde atrás. Por favor, deja de gritar, me pone nervioso. Mi superior dijo que primero te dejara recuperar el aliento. Pero eres tan ruidoso, jeje, y si te corto aquí sin querer, gritarías aún más fuerte. Pum, pum. Emo Tianyun sintió como si le estuvieran estrujando el corazón al escuchar esa voz, que sonaba como el susurro de la muerte misma. Cuando se pusieron detrás de mí, ¿qué clase de poder es este? ¿Por qué nunca había oído hablar de él? Superior. ¿Quién es ese superior? Esta extraña habilidad podría ser, es posible. Justo cuando este pensamiento cruzó por su mente. Tío Uzi, tío Uzi, tío Uzi. El sonido de pasos que se abrían paso entre la sangre se acercaba lentamente a Emo Tianyun. El inquietante bisturí negro se presionaba contra su garganta, dejándolo demasiado aterrorizado para moverse. Aunque hubiera querido, estaba demasiado paralizado por el miedo como para hacer algo. Al instante siguiente, una figura apareció en el campo de visión de Emo Tianyun. La persona vestía una larga gabardina negra, cuyo dobladillo se arrastraba por el charco de sangre, dejando un rastro como si hubiera emergido de las profundidades del infierno. Una capucha negra les cubría el rostro, impidiendo que Emo Tianyun pudiera ver sus rasgos. Eran altos e imponentes, y desprendían un aura abrumadora de malicia y opresión que le heló la sangre a Emo Tianyun. Al contemplar aquella figura, su mente recordó al instante la descripción del Rey de la Noche que su maestro le había contado una vez. Sumado a los rumores de que el Rey de la Noche había regresado para vengarse, Emo Tianyun se derrumbó y suplicó clemencia. «Espera, tú eres el Rey de la Noche, ¿verdad? Por favor, te lo ruego, no me mates. Me iré ahora mismo. Renunciaré a la secta del demonio celestial. Juro que nunca más volveré a tener nada que ver con ellos». En ese momento, Emo Tianyun no tenía voluntad de resistir. Lo único que quería era sobrevivir. En respuesta, Guyan miró a Emo Tianyun con desdén y dijo en voz baja: «Qué patético y ridículo, ¿sabes?». Guyan extendió la mano hacia él. Zumbido. Una afilada garra se materializó en la punta de sus dedos, y lentamente la presionó contra la frente de Emo Tianyun. Con una sonrisa escalofriante, pronunció las últimas palabras que Emo Tianyun escucharía. Refería mucho más a la versión arrogante que eras antes. Con eso, auge, la mente de Emo Tianyun se quedó en blanco. El significado de esas palabras le cayó como un rayo. Temblaba violentamente, con los ojos llenos de incredulidad mientras miraba fijamente a Guyan. Todos habían sido engañados, porque el Rey de la Noche no era otro que Guyan, el joven amo de la familia Gu. Se acabó, todo se acabó. Crujido, crujido. Las garras engulleron rápidamente a Emo Tianyun, devorando su conciencia junto con su cuerpo. En el siguiente instante, ¡zas! ¡Zas! Innumerables células con forma de garra se extienden por toda la habitación. Como un equipo de limpieza, devoraron hasta el último rastro de carne, sangre e incluso microorganismos, dejando la habitación impecable y sin olor. Todas las pruebas habían desaparecido sin dejar rastro. Los adultos deberían centrarse por completo en sus carreras. Guyan sintió una oleada de poder en su interior mientras su absorbía la esencia de estas personas. Su fuerza había aumentado una vez más. Vaya, vaya, las criaturas demoníacas realmente hacían honor a su nombre. Al parecer, consumir seres vivos para volverse más fuertes era una habilidad innata de las criaturas demoníacas. No es de extrañar que fueran blanco de odio universal. Al igual que el líder de la noche, que podía cultivar devorando almas y poseía habilidades francamente monstruosas, mucho más allá del concepto de un simple artista marcial. Y así, el último paso fue, Guyan bajó la palma de la mano y, con un chapoteo, un agua oscura comenzó a brotar. En un instante, tomó la forma de una criatura humanoide. No era otra cosa que la misteriosa nube celestial. Sí, el objetivo final de Guyan al hacer todo esto era crear una nube celestial misteriosa falsa. Utilizarlo a él, o mejor dicho, utilizar a la secta del demonio celestial, como cortina de humo para confundir a las facciones de artistas marciales. Tras dar sus órdenes, la figura de la misteriosa nube celestial se disolvió en un charco de agua negra y abandonó rápidamente la habitación. Con eso, el asunto quedó zanjado. La sangre y los restos vísceros del interior desaparecieron, y el hedor a sangre se disipó. El estado de Yu Xingxue, que había sido una mezcla de excitación semiconsciente, se transformó gradualmente en miedo.
Ese respetado acabo de matar a mucha gente. Sujetó el bisturí con nerviosismo, con los ojos llenos de confusión. Yo, ¿tendré que vivir como una fugitiva ahora? ¿Y qué pasa con los estudios? Todavía no me he graduado. No quiero abandonar. Todavía quiero encontrar trabajo. Guyan. ¿Existir en este mundo alguien que fuera mínimamente normal? Guyan suspiró para sus adentros y caminó hacia Yu Xingxue, que se encontraba desconcertada. Él la atravesó directamente, hablando lentamente. No, disfrutas de lo que acabas de hacer. No hay necesidad de ocultar tus verdaderos sentimientos. Estabas emocionado hasta la muerte, ¿verdad? De lo contrario, ¿cómo puedes explicar esa expresión de alegría en tu rostro ahora? Al oír esto, Yu Xingxue se quedó perpleja. Alegría. ¿Estaba ella realmente feliz en ese momento? Bajó la cabeza y, a través del reflejo en el bisturí, vio su rostro, que había quedado congelado en un estado de risa excitada. Yu Xingxue dejó escapar una serie de ruidos incomprensibles, pero su boca simplemente no dejaba de sonreír. ¿Ella realmente se había emocionado con esas cosas? ¿Por qué fue eso? Al ver su expresión de duda, Guyan habló con calma. Yu Xingxue, te aseguro que aún puedes llevar una vida normal. No olvides por qué te otorgué este poder. Yu Xingxue, la razón por la que te elegí es precisamente por esta faceta tuya. Pum, pum. El corazón de Yu Xingxue se aceleró al oír esas palabras. Cuando volvió a mirar a Guyan, sus mejillas comenzaron a sonrojarse de forma antinatural. Señor, me necesita. Ella lo fue comprendiendo todo poco a poco. Antes de la siguiente acción, te llamaré de nuevo, dijo Guyan, terminando sus palabras mientras se dirigía a la ventana. Su figura se fue desvaneciendo gradualmente a medida que avanzaba. La voz de Guyan aún resonaba en la mente de Yu Xingxue. Se cubrió el rostro con las manos, que ardía, y su mirada se nubló. Señor, tan feliz. Ojalá pudiera tocar a Señor o dejar que Señor me tocara. Los ojos de Yu Xingxue reflejaban un atisbo de decepción. Anhelaba acercarse a Sir, pero ¿Señor tenía novia? Probablemente no. Alguien como Sir seguramente estaría muy ocupado con su carrera, ¿verdad? De vuelta en el coche, Guyan se relajó cómodamente en el asiento del pasajero, estirando los brazos. ¿Se quejó con descontento? ¿Por qué tengo que hacer estas cosas? Si aparece la noche, que aparezcan. Si buscan venganza, que busquen venganza. Aunque te mueras, no tendría que estar tan cansado, dejando de lado los hechos. ¿Acaso ustedes no creen que también están equivocados? El viejo Gao puso en marcha el coche, encontrando bastante divertidas las divagaciones de su joven amo, sobre todo, la forma de hablar del joven amo, que era algo sin precedentes. Parecía algo sacado de un mundo diferente y avanzado. Tras desahogar su frustración, Guyan suspiró con impotencia. No había forma de eludir el trabajo que había que hacer. Mediante esta operación, descubrió el talento y las habilidades de Yu Xingxue. Debido a que las células de Suasu habían estado mejorando continuamente su cuerpo, junto con sus habilidades innatas, ya era capaz de lograr resultados como los de hoy. Aunque él colaboró en algunos de los efectos visuales, no estuvo mal. Parecía que asignarle esta tarea a Ma Xue había sido la decisión correcta. Después de todo, su debilidad era su hermano. Hablando de su hermano, los ojos de Guyan brillaban con una luz misteriosa. La parte crucial de la trama debería revelarse pronto. Originalmente, en la historia original, era la escena en la que los personajes principales, Xiao Lin y Deng se conocen y se convierten en hermanos, recursos para escritores, pero ahora, las cosas podrían ser diferentes. Él mismo tendría que prepararse en consecuencia. La trama que involucraba a Ma Xue también estaba a punto de llegar a un punto crítico. El quinto asunto, el asunto final. Ojalá Ma Xue disfrute de este arreglo. Guyan despejó sus pensamientos y entonces su mente divagó hacia el rostro frío pero impresionante de Leng Qingyu. Suspiro. Cada vez que termino algo, solo puedo pensar en Qingyu. Incluso cuando estoy ocupada, solo puedo pensar en Qingyu. A Qingyu ni Qingyu, espérame. Cuando termine mis tareas, sin duda recuperaré todo el tiempo perdido contigo. En ese momento, Leng Qingyu, quien había recibido una lección de Xiao Leng y ahora estudiaba diligentemente en su escritorio, de repente sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Alzó la cabeza, observando su entorno con recelo. ¿Qué fue eso? ¿Por qué sintió que Guyan estaba pensando en ella? En cuanto le vino ese pensamiento a la cabeza, Leng Qingyu escupió un bárbaro, y sus mejillas se sonrojaron ligeramente. ¿En qué estaba pensando? ¿Acaso no estaba demostrando lo superficial que era, tal como había dicho Xiao Leng? No, ya no puedo pensar en ese tipo. Leng Qingyu respiró hondo, esforzándose por calmarse, pero entonces, su corazón se llenó de fastidio. Él realmente interrumpió su ritmo. Maldito Guyan. Cuando vuelva la próxima vez, sin duda tendrá que darle una buena lección.